Bien, como verán ustedes, el conversatorio es el tema acuerdo regulador familiar, desde el punto de vista humano y patrimonial. Vamos a poner de manifiesto toda nuestra experiencia en toda esta trayectoria sirviendo a la sociedad, al Estado, para poder expresar este boom que ha aparecido, por decirle, dentro de las estructuras de la economía familiar, lo que se llama el acuerdo regulador. El acuerdo regulador que antes recibía otras denominaciones cuando estaba la estructura estrictamente civilista, ¿no? Teníamos el Código de la Familia, un código muy importante, uno de las normas que venía de los códigos Banzer, pero el Código de Familia fue uno de los primeros que se elevó a rango de ley de la República en el gobierno del doctor Víctor Paz Estenssoro, en el último gobierno. Pero resulta que hoy en día tenemos un nuevo código. ¿Por qué razón? Porque la anterior legislación, como lo decía anoche nuestro amigo el doctor Marco Antonio, tenía una estructura totalmente civilista, ¿no? Era muy ritualista. Entonces, por lo tanto, este nuevo código cambia totalmente y aparece esta figura del acuerdo regulador. Vamos a hablar desde dos ámbitos, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista patrimonial. Bien, ustedes no van a ver mucha letra, si simplemente vamos a poner los subtítulos y lo demás lo vamos a desarrollar de una forma de oratoria. Y van a ver ustedes que simplemente vamos a dar ciertos parámetros porque el plato fuerte está en las dos últimas diapositivas. Solamente son 5. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a expresar la experiencia viva del diario vivir en estos últimos 5 años. Bien, en el primer punto dice introducción al conversatorio como premisa principal. ¿Qué es lo que queremos? Uno dice el objetivo o el objeto del conversatorio. Hoy en día, eso ya pedagógicamente ha quedado un poco atrás, ¿no? Porque simplemente son procesos. Entonces, ¿qué es lo que queremos con este conversatorio? ¿Qué es lo que queremos llegar a todas las personas que participan? Que queremos intercambiar nuestros criterios del diario vivir. Dice, generar competencias profesionales en el ejercicio de la abogacía, orientar y asesorar de forma impecable a la colectividad que solicitan los servicios de los profesionales abogados. ¿Qué es lo que pretendemos compartir con todos los presentes? Es que el profesional abogado que vaya a redactar, primeramente que vaya a orientar, que vaya a asesorar, que vaya a recepcionar la pregunta, aquella persona que vaya a hacerle la primera entrevista, ¿no? O la consulta que nosotros llamamos, ¿no? Entonces, esa circunstancia es que aquel profesional cuando vayan y le digan yo quiero esto, ya piense en su mente que se trata de un posible acuerdo regulador. Y nosotros en nuestra mente decimos, no, conocemos 2, 3 acuerdos reguladores y tenemos nuestros pequeños formatitos y de ahí no salimos nunca, que ya vienen 2, 3 generaciones. Mi abuelo, mi papá y yo y mi hijo, que es mi asistente. Queridos colegas, queridos compañeros, eso se acabó. Decía el doctor Mario Sandoval Saavedra, que me precio de ser su alumno, finado, fue mi docente cuando tenía 89 años, decía, el abogado redacta sus documentos y hace su propia literatura. Copiar, pegar, chao. Entonces, quiere decir que tenemos que entender y comprender que este documento tiene que ser como anillo de novia del día del matrimonio. O sea, lo tenemos que redactar de tal manera como nos lo está pidiendo aquel cliente o a la persona que posiblemente vamos a patrocinar. Porque simplemente la primera entrevista y no sabes si te van a contratar o no. Todo depende de tu primera impresión.
Si tú generas confianza y empatía frente a aquella persona conocida, no conocida, orientada o recomendada, o que entró por una casualidad a tu bufete, entonces eso va a depender mucho y va a decir mucho de ti. Por lo tanto, eso se llama competencia. Ser una persona competente, capaz de poder desarrollar. Ahora me podrán decir, claro, usted lo dice porque tiene tantos años de experiencia. Entonces la competencia se la empieza a generar desde el momento que uno está estudiando derecho, desde el momento que egresó de derecho, el momento que está ejerciendo la profesión, independientemente de la edad. Bien, entonces queremos impartir nuestros conocimientos, impartir nuestras experiencias, generando competencias de calidad comprobada. No copiar, pegar, plagiar y plagiar un documento ajeno que no es tu propia literatura. Se junta el remedio con la enfermedad, pero un remedio malo. Entonces, no es bueno. O, diría yo, la hambre con la necesidad. Entonces, eso no dice mucho, no dice nada, es menospreciar el ejercicio de la abogacía. Bien, iremos como segundo punto, denominaciones de documentos o contratos. Mire usted, hoy en día, antes era todo acuerdo transaccional. Hoy en día, acuerdo regulador se utiliza, de acuerdo al artículo, si ustedes están con su código familia, por favor, si me pueden cooperar, ayudar, el artículo 210, 211 y 212. En los tres artículos te establece y te señala como herramienta fundamental para la solución de los problemas y los conflictos familiares los acuerdos reguladores. Esa terminología es propia y exclusiva, diría yo, exclusivista de materia familiar. Ahora, otra terminología que nosotros podemos ver, acuerdo de conciliación. El acuerdo de conciliación es uniforme, es genérico, pero hoy en día se lo utiliza mucho en materia penal. Mucho en materia penal. Convenio transaccional, ¿qué es lo que están negociando? ¿Esto es civil? No. Está llegando a una conciliación. Y si nosotros miramos el artículo 9, 10 de la cultura de paz de la Constitución, nosotros miramos el artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, nosotros miramos todo un capítulo que la ley del órgano judicial, nosotros miramos el Código Procesal Penal, entonces nos da amplia facultad en más de los hechos penales, en más del 80% se pueden conciliar. Entonces se lo hacen mediante acuerdos conciliatorios definitivos, ¿no? Entonces, ¿y qué establece el artículo 21 y el 27, especialmente el Código Procesal Penal? Que la conciliación, cuando es definitiva, provoca que, especialmente en delitos patrimoniales, donde se puede, en su mayoría se puede en todo, son escasos delitos penales muy graves, donde es la extinción de la acción penal. Y en el momento que esté hasta antes de dictarse sentencia. Entonces, como usted ve, se puede conciliar el Ministerio Público ante el juez cautelar y inclusive cuando está ante el juez en un juicio oral. Después tenemos los acuerdos transaccionales, que son esos son mucho más utilizados hoy en día en materia civil comercial. Mucho más utilizados, excepto, ¿no? Cuando existen menores de edad, cuando existen personas con grado de discapacidad, cuando existen personas adultos mayores que tienen un grado de discapacidad, o cuando se trata del Estado. Entonces ahí hay una prohibición que no se puede realizar documentos transaccionales. Pero después es una amplitud, una gama total. Después tenemos ya de forma general contratos, acuerdos, documentos en otras materias para la vida civil y pública. Por decir, en materia penal, en materia laboral, por decir, ustedes saben, es pago, documento de pago. Si tú transaste, acordaste algo, pago a cuenta y continúas por el saldo. Entonces, en materia pública también tiene sus limitaciones. Pero entonces yo quisiera solamente dar un pantallazo para que puedan ver los compañeros cuando vayan a utilizar, dependiendo la materia que sea,
puedan utilizar y apreciar sus documentos y no se lo observen los jueces, los fiscales, o sea en materia civil, en materia familiar, pero especialmente estamos hablando en materia familiar. Entonces, los acuerdos reguladores tienen una amplitud y una gama, pero también tienen sus limitaciones, que a lo último lo diremos. Bien, empezaremos. ¿Qué es un acuerdo regulador? Muchas veces nos han preguntado, ¿qué es un acuerdo regulador familiar? ¿Y qué necesita para su efectividad jurisdiccional? Los acuerdos reguladores simplemente es el acuerdo de dos o más personas para crear, modificar, extinguir y dar solución efectiva a un asunto eminentemente humano y patrimonial. Simple y llanamente. Pero estos documentos se lo pueden realizar mediante documentos privados. No muy recomendable. Mediante documentos privados reconocidos ante el notario de fe pública, más recomendable. Mediante instrumentos públicos, mucho más recomendables. Mediante escritura pública. Naturalmente el proyecto lo elabora el abogado y el contrato o el acuerdo regulador lo celebra el notario de fe pública con la participación de las personas peticionantes. Pero además también existen otros tipos de acuerdos que no necesariamente son documentos privados con reconocimiento de firma o documentos públicos mediante escritura pública ante el notario. También se realizan, por decir, le pongo un ejemplo, es un documento cuando en una medida de protección el fiscal determina una asistencia familiar. Es un documento válido, coherente para tramitarlo en la gestión familiar. Un documento en el campo donde se realiza con presencia del corregidor. Un documento ante el cacique. Esos documentos son válidos. Un documento que se realiza ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Un documento que se realiza ante la Defensoría del Adulto Mayor. Un documento que se realiza, por decirle, en presencia, ante privado, en presencia de testigos. Entonces, no solamente son esta clase de documentos. Naturalmente, nosotros, los citadinos, realmente tenemos esta estructura, pero ya cuando nosotros salimos fuera de las esferas urbanas, y nosotros somos Estado plurinacional, vamos a ver que tenemos una serie de situaciones que se presentan, que estos documentos son convalidados por los jueces públicos en materia familiar. Entonces, y son considerados acuerdos reguladores, aunque así su denominación sea otra. Pero sí que el objeto vaya tendiente al tema humano o al tema patrimonial. Bien, otra pregunta que nos hacemos. ¿Se necesita la sustanciación ante la autoridad judicial en materia familiar? Claro. El documento, así sea de cualquier naturaleza, el acuerdo regulador, si no es sustanciado, no es presentado para ser judicializado, sea por cualquier vía, sea por proceso ordinario, proceso extraordinario o más corriente que se utiliza en los procesos familiares de resolución inmediata, y debe merecer una resolución judicial y debe ser ejecutoriada. Desde ese preciso momento, ese documento tiene plena validez. Mientras tanto, lo que hacemos los abogados, lo que se hace ante el notario de fe pública, lo que se hacen ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, lo que se hacen ante el corregidor, lo que se hace ante el cacique, ante la autoridad, ante el MALCU, ante el cabildo, esos documentos simplemente te quedan ahí. Necesariamente, para que tengan plena validez, tienen que tener una resolución judicial ejecutoriada de un juez en materia familiar. En las capitales, ustedes saben que hay los jueces especializados, y en las provincias son los jueces mixtos que conocen de varias materias. Entre ellas está el juez público mixto en materia familiar. Entonces, necesariamente este documento
Le pongo un ejemplo. Marido y mujer agarran, se dividen los bienes, se hacen un documento, van de notario de fe pública y punto, y se acabó y dijeron ya, hasta aquí murió. Muere uno, ese documento no es válido. ¿Por qué? Porque no ameritó, no se hizo la gestión judicial como corresponde ante el juez para que tenga una sentencia judicial ejecutoriada. Con esa circunstancia ya tiene sus efectos y sus consecuencias jurídicas para su cumplimiento obligatorio. Mientras tanto, queda solamente entre las partes. Naturalmente, eso va a acarrear muchos problemas a los causavientes y mucho más si esta persona ha tenido más de un cónyuge, se ha divorciado, tiene un divorcio, tiene una unión libre que estaba irregular, tiene hijos. Esas circunstancias pueden dejar muchas aristas y muchos problemas para el tema sucesorio. Entonces, las cosas hay que hacerlo bien. Los abogados nos conformamos con hacer el documento y no orientamos a las personas como debe de ser. ¿Quiénes pueden participar en el acuerdo regulador? Todas las personas que sean mayores de edad. Y además que tengan uso de su conciencia racional. Porque habemos personas que tenemos un grado de invalidez mental, por lo tanto, están limitados de su capacidad, sea por una situación congénita, por una situación adquirida o por el avance de la edad. Hay personas que tienen 70, 80 años y son lúcidos, pero hay personas que de una u otra manera van perdiendo y su situación jurídica, pero hay la deficiencia de los padres, algunos o de los hijos, de no hacer el trámite como corresponde para que puedan alguien ejercer la tutoría. Y eso se lo puede realizar mediante judicialmente o ante notario de fe pública en la vía administrativa notarial. Entonces, toda persona que tiene plena capacidad, porque ustedes saben que el artículo 3 del Código Civil dice que todas las personas tenemos capacidad jurídica. Lo que se experimenta un menor de edad, una persona en edad mental, o etcétera, etcétera, es una limitación al ejercicio de la capacidad. Bien, ¿qué importancia tiene el acuerdo regulador familiar? Ahí está lo más importante. De ahí lo vamos a desarrollar con ejemplos. El acuerdo regulador familiar, queridos compañeros, colegas, amigos que participan en este gran evento, soluciona muchos problemas. El acuerdo regulador alivia la carga procesal a la actividad jurisdiccional, alivia la tranquilidad de las personas. Pero como a veces las personas son pleitistas, el abogado dice, no, pero ¿cómo con un documento y con esto y una resolución? En cambio, si es un juicio voy a ganar el porcentaje, esto, que el otro. No, ¿para qué voy a? Haciendo este documento voy a matar la gallina de los huevos de oro. No, señores. Nosotros, el Estado, nos ha otorgado una licencia, nos ha otorgado un título y un registro para servir. Nosotros prestamos servicios profesionales, intelectuales, humanos, que tienen contenidos patrimoniales, muchos de ellos, pero primeramente está el rostro humano. Cuando ingresa una persona por tu bufete, por tu consorcio, por tu oficina, no lo mires como carne de cañón, no lo mires como un sujeto económico, míralo como una persona, y mucho más cuando se trata de dar, orientar, asesorar, patrocinar en tema de familia, pues, hay que ponerse en la suela de sus zapatos. Claro que nosotros no somos, por decirle, los doctores corazones, ¿no? Pero tenemos que orientar a que con acuerdos reguladores podemos solucionar muchos problemas en cuanto a tenencia, a guarda, a asistencia familiar, a régimen de visita, a algunas limitaciones que puedan tener cuando hay familias disgregadas. También en cuanto al patrimonio, también hacer adecuada división y partición, llevar adelante anticipadamente procesos de divorcio judicialmente en paz y en tranquilidad, y con una sola audiencia se liquida todo, presentando toda la documentación.
y simplemente llegan allá, están de acuerdo, sentencia y renuncian a recursos de apelación y se ejecutorió testimonio, cancelación y a dividirse y se acabó. Pero ¿qué es lo que pensamos el abogado pleitista? Dice, no, ¿cómo voy a matar la gallina de los huevos de oro? Ese proceso para mí vale 5.000, 10.000 dólares. Y si hago este documento, apenas me voy a pagar 2.000, 3.000 pesos, 2.000 bolivianos. No, yo considero que ustedes tranquilamente pueden pactar una iguala de una forma racional y seguir adelante y llevar. Entonces, ¿qué quieren? ¿Llenarse de juicios conflictivos y que ni ustedes lo pueden solucionar o nosotros lo podemos solucionar con esta carencia de atención al público y al litigante del órgano judicial? Y encima nosotros, de cargosos ahí, entonces pretendemos que con el acuerdo regulador, que es un documento accesible, fácil, y hay que redactarlo bien, pensando antes, durante y después lo que pueda suceder. No dejar ventanas abiertas, no dejar cosas sueltas, sino todas tienen que estar escritas para que así cuando vaya a recibir una ratificación o una resolución directa, tenga una fijeza y no vaya después a convertirse en un proceso ordinario de negación, de insulto, de provocación. No. Yo no entiendo, no comprendo cómo, por decirle, hay muchos procesos en materia civil familiar y en civil familiar. ¿Por qué? Por los malos documentos, por los contratos pésimos, por los acuerdos reguladores pésimos, incompletos. Yo siempre he criticado, discúlpeme si hay algún funcionario o funcionaria de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Esos documentos que vienen haciendo, lo vienen haciendo hace 15, 20 años y no lo han modificado, no lo han modificado cuando el derecho evoluciona. Es lamentable. Es una lástima y es por eso que esos documentos provocan más problemas. La gente entra con un problema, dos problemas y después sale con 20 problemas del bufete del abogado. Entonces, esa es la solución. El acuerdo regulador es el documento clave, mágico, pero dependiendo de la orientación, el abogado, además, es una conciliación entre partes, previa, antes de ir a un proceso. Previa. O sea que la gente va desarmada, ya va con todo prácticamente definido y se presentan del juez si es un proceso extraordinario o ordinario y simplemente en su momento lo ratifican y nada más. Pero si hace un documento mal hecho y que esto que el otro y recibe la orientación de otro abogado, le va a decir, pues, este documento está pésimo. Naturalmente que va a ir a la audiencia y lo va a negar. Va a decir que estaba ebrio, que estaba drogado o que estuvo en su buena fe, lo encontraron, le mintieron, le cambiaron una página, una hoja que no era el documento que firmó, una serie de cosas. Pero si el documento está bien sustentado y son varias páginas, hay que firmar, rubricar y poner las huellas digitales en todos los documentos, en todas las hojas del documento. Y así para que no haya una situación de negación. Entonces la importancia es extremadamente importante. Ustedes saben que no sé, posiblemente aquí los colegas han tenido procesos en causa propia, ¿no? Y saben a qué es eso. Y han tenido que contratar de repente posiblemente a otros colegas que lo patrocinen, porque no puede resistir y aguantar, por decirle, un divorcio, una división y partición de bienes, de repente una confusión de bienes patrimoniales con bienes gananciales, donde el uno se aprovecha del otro, donde el uno es más sinvergüenza que el otro, y encima el colega más sinvergüenza que el otro. Entonces, esas circunstancias nosotros tenemos que transparentar mediante los documentos. Eso se llaman acuerdos reguladores voluntarios. Pueden ser bilaterales o multilaterales. Y además, estos documentos no solamente sirven en materia familiar, también sirven en materia sucesoria. En materia sucesoria o en materia notarial. Sucesoria notarial o sucesoria judicial. Entonces, es de vital importancia porque estos documentos pueden constituirse en la solución de los problemas y además bajarle toda esa carga, ese peso al órgano jurisdiccional. Bien, para que no lo hagamos muy cansador, van a disculpar, voy a tomar un matecito. Bien, ahora sí,
Ahí yo creo que más de uno, más de dos, más de 10, más de 20, más de 40, 50 ha tenido un caso de los que vamos a plantear. Me preguntaban, cómo vas a hacer tu exposición, Arandia, con relación al acuerdo regulador? Pero si apenas hay 2, 3 clases de documentos de acuerdo regulador. Mentira. Hay cientos. Cientos. Pero si yo conocía el acuerdo transaccional previnculatorio o desvinculatorio y nada más, y asistencia familiar, mentira. Cuando tú miras, analizas el artículo 210, 211, 212, y tú analizas la familia restringida, la familia empleada, y analizas por qué se llama Código de las Familias, y te das cuenta que hasta el 4º grado de consanguinidad, 2ª afinidad, los derechos y las obligaciones y la solidaridad, caramba, te das cuenta que se pueden hacer cualquier cantidad de documentos. Empezaremos por un ejemplo. Número 1. Este caso es casado, sin hijos y sin bienes gananciales. Naturalmente pueden tener bienes gananciales, pero no son sujetos a registro, por decirle cosita, televisor o heladera. Un matrimonio fue de repente flash, ¿no? Se arrepintieron, entonces. Naturalmente estos jóvenes, si ellos tienen 2 alternativas. O irse a la vía administrativa notarial, reúnen todos los requisitos, ahí se necesita un acuerdo regulador. Primer requisito, acuerdo regulador y los demás requisitos. Entonces, o desean irse a la vía judicial. Increíble. En la vía judicial es más rápido cuando, y no la notarial, porque son menos requisitos. Entonces, ahí sí o sí es imprescindible un acuerdo regulador cuando es la vía notarial. En la vía judicial no. Pero, ¿por qué? Porque se necesita que no tengan hijos, que no tengan bienes gananciales, que no hay que renunciar a la asistencia familiar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se necesita, es imprescindible, por decirle a un abogado, pero haga un acuerdo regulador, hombre, y esto sale rápido, no hay ningún problema. Y mucho más si están en la jurisdicción de la doctora Dayana Vaca Suárez, así, violento, una de las mejores jueces de este país. Y no que sea chupamedio tirasaco, le digo con conocimiento de causa. Entonces, no es porque haya sido la primera expositora también, ¿no? No sé si estará presenciando, ¿no? Entonces, así. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento. En cambio, otros jueces le ponen su vueltita, que esto, que el otro, ¿no? Y uno tiene que lidiar. Lo digo porque yo patrocino casi en todos los juzgados en materia familiar en la capital, tanto los que están por aquí por allá, ¿no? Sabemos que ya no hay en el Palacio de Justicia, unos están en el Edicional, otros están en el Alaska, y después otros en la Radial, etcétera, etcétera, ¿no? Están regados por todos los lados, por todos los centros de seguridad ciudadana. Entonces, los conocemos. Y ellos vienen, muy pocos son jóvenes, la mayoría ya vienen antiguitos ya, ¿no? Eran jueces de instrucción, ahora son jueces públicos. Muchos están por jubilar y seguramente van a venir una camada de jueces y espero que sean del mismo taco la doctora Dayana para que realmente todo siga para adelante. Bien, después viene otro, convivientes con hijos, ¿no? Y con bienes gananciales. A ver, la convivencia puede que no esté registrada. Pero ellos mediante el acuerdo regulador reconocen que son convivientes, ¿no? Porque ustedes saben que la convivencia, que lo explicaba anoche muy bien el doctor Marco Antonio, establece, ¿no? Tiene sus parámetros y naturalmente es muy similar al matrimonio. Lo único que no tiene certificado, pero hoy en día hay una posibilidad de registrarlo. Y hay 3 formas de registrarlo, ¿no? Rápido. Uno, cuando es individual, cuando no quiere, por decirle el cónyuge, va y solicita judicialmente ante el juez público de familia. El otro, cuando juntos se van ante el CERESI y inmediatamente lo registran de forma sistemática. Y el otro, cuando una persona va y lo convocan para que pueda reconocer y automáticamente le dan parecido a un certificado de matrimonio. Y otros dicen, ¿por qué no se casan directamente? Naturalmente, pues ya llevan muchos años y eso puede provocar consecuencias jurídicas, especialmente en el tema patrimonial. Entonces, aquí pueden hacer un acuerdo conciliatorio fácilmente, ¿no? Si se van a separar. Si se van a separar,
con relación a quién se va a quedar con los hijos, qué va a ser de los bienes. Pueden que hagan un documento estrictamente humano y otro documento estrictamente patrimonial. Fácilmente. Entonces, no hay ningún inconveniente. Pueden hacerlo. Después tenemos el otro, convivientes con hijos y sin bienes gananciales. Naturalmente aquí van a generar, ¿qué es lo que van a tener que acordar? La tenencia y la guarda, la asistencia familiar, el régimen de visita, las garantías constitucionales, qué tiempo han convivido y se están separando. Y además, ¿qué pasa por decirle? Que si incumple, ¿cuál es la circunstancia? Entonces hay que poner todo. Los días que va a ir a visitarlo. Hay niños que recién son nacidos, no lo puede llevar por decirle el padre. Simplemente tienen que ir a visitarlo. Y no lo va a tener en la calle, va a tener que entrar más adentro. Y si es la casa de la suegra, va a tener que soportarlo. Entonces, son circunstancias que hay que establecerlos en el acuerdo regulador bien claro. Ese es estrictamente humano. El número 2 es estrictamente humano. Ver la estabilidad de esa situación disfuncional. Después tenemos número 3, convivientes con hijos, perdón, el número 4, casados con hijos con bienes gananciales. Ya ese es un temita interesante. Ese acuerdo regulador es necesario, si se van a separar, se van a divorciar, hacerlo previamente al proceso de divorcio. Establecer en 2 documentos, yo recomiendo 2. El uno que sea estrictamente humano, que sea el tema de la guarda, de la asistencia familiar, en qué banco se va a depositar, los gastos extraordinarios distribuidos, después el régimen de visita, qué días, y las garantías que se tienen que dar, las prohibiciones, que la madre también no se puede abstener por decirle de que el padre tenga el régimen de visita, porque si no es peligroso. Con 2 informes de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se puede revertir la tenencia. Eso se lo advierte por decirle en audiencia el juez. Entonces es necesario. Y en el otro se hace el tema de los bienes gananciales. Pero estamos hablando de bienes gananciales. Se distribuyen sus cosas propias, se respetan y después, bueno, todos los activos, los pasivos, también forman parte de cómo se van a distribuir y además tienen que asumir la responsabilidad. En muchos de los casos, cuando hay deudas, son bancarias, son personales, naturalmente, hasta que se termine de pagar el uno o el otro, o los 2 terminen de pagar, van a seguir siendo, pues, solidarios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el acreedor va a decir, no, ustedes me pagan los 2, no me interesa sus pleitos de ustedes, por lo tanto, ustedes siguen reatados a la hipoteca y no voy a levantar contra nadie. Entonces, pero puede que sea que con la anuencia, el de la anuencia y solamente se queda uno solo de acreedor y se registra una subinscripción de la hipoteca solamente del uno con el que se quedó con el bien y ese solamente se queda de deudor. Entonces, naturalmente que eso dependerá de una tercera persona. El banco naturalmente no los libera, así por así, pero terceras personas particulares es necesario. En el momento también puede darse una anuencia y se hace un documento paralelo y donde se lo libera al uno y se queda con el bien, con la hipoteca de pagar y automáticamente. Y eso se registra en derechos reales, naturalmente tiene que ir con sentencia ejecutoriada, ¿no? Después tenemos el número 5, casados con hijos, con bienes gananciales y con bienes propios o patrimoniales. Ese es más difícil, pero se puede solucionar. Se puede solucionar. ¿Cuándo es el dilema, el problemita, vamos a decir? Cuando han habido bienes propios, y bueno, por el amor, por el matrimonio, y por esto, y por el otro, por una serie de cosas, vendió su bien propio, su bien que heredó, que lo tenía antes que en soltero, lo vendió y después compró dentro del matrimonio, pero no firmó el cónyuge. Entonces, esa es una circunstancia, una situación que realmente se necesita una buena orientación del abogado en el documento del acuerdo regulador, donde separemos la paja de trigo. Estos son bienes gananciales y estos se dividen. Y estos son bienes patrimoniales o propios y eso se mantiene. En el acuerdo regulador se establece. Ahí sí necesariamente yo recomiendo, ¿por qué razón? Porque cuando vas a ir a una demanda de divorcio, ¿para qué en sentencia, escuchen bien lo que le digo, para que en sentencia el juez determine todo, tanto la desvinculación y la división y partición de bienes,
tiene que estar todo documentado. No simplemente el documento con reconocimiento de firma, escritura pública, no. Si ustedes tienen 10, 20 bienes, todos deben ir respaldados con documentación para que el juez en audiencia única lo pueda considerar. Lo pueda considerar y en un solo saque en sentencia establezca y defina todo. ¿Qué es lo que sucede en su mayoría? Los colegas hacen documentos muy débiles, no presentan documentos y creen que con eso, naturalmente, en sentencia se ratifican la voluntad de divorciarse, porque solamente se necesita una voluntad. Entonces, ¿pero qué pasa? Como no han probado, no han demostrado, solamente han presentado el acuerdo regulador, no han presentado documento, solamente la vinculación, y todo lo relacionado a los bienes lo dejan para ejecución de sentencia. Se aplazó el abogado. Ahora, se aplazó. Y si viene ya con ese documento, tú has ingresado, entonces decirle, ¿por qué no hacemos un documento ampliatorio? Para que de una vez nos defina todo. Ah, no, pero no vamos a matar la gallina de los huevos de oro. Mejor si hay el proceso de divorcio y mejor si hay en ejecución de sentencia, ¿no? El otro proceso, que es otro proceso y a veces, muchas veces el que dura más. Muchas veces el que dura más. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo. Y ahí vienen los abogados. Es necesario, hay que perder la soberbia, hay que hablar con el otro colega abogado, juntarse, redactar juntos los documentos por el bienestar de esa familia. No es bueno, pues, hacerse rico a costilla ajena y a costilla del dolor, y los hijos ahí muchas veces están peleando los bienes y los hijos volando. Entonces, eso tenemos que tomar mucha conciencia. Bien, la última diapositiva. Acuerdo regulador entre partes, entre padres e hijos mayores de edad. Eso últimamente es común. Es muy común. ¿Qué pasa cuando ya los padres, por decirle, no pueden valerse por sí mismos? Los hijos estamos obligados. Los padres, si no, nos pueden demandar. Nos pueden demandar y que a prorrata nosotros tengamos que responder con una asistencia familiar al uno o a los dos. No creo que vamos a esperar. Lamentablemente yo he tenido inclusive que convocar abogados, oiga, a que vayan a asistir a sus padres. ¡Qué vergüenza! Entonces, también los acuerdos reguladores familiares abarcan y son de... hay hijos que tienen la posibilidad, hay hijos que tienen más. No todos pueden, por decirle, aportar, por decirle, para la asistencia familiar con la misma cuantía. Es de acuerdo a la posibilidad, a la necesidad de los padres en este caso, ¿no? A la proporcionalidad. Si yo soy empresario y el otro de repente qué sé yo, un peón por cosas de la vida, porque la familia es así, no todos han estudiado. Y bueno, y otros que no han estudiado son riquísimos y el que estudió es yesca. Entonces, hay circunstancias, pero yo creo que lo que más manda es la conciencia. Y ahí el abogado juega un papel importante, porque dice también, señor, no haga lo que no quiere que le hagan a usted cuando usted también tenga la edad de sus padres. Y de eso ustedes saben muchos ejemplos. Entonces hay que sembrar para cosechar. Entonces ahí el abogado juega un papel importante porque se le dé, pero estos viejos antes tenían plata, la han dilapidado y que no nos importa, nos han hecho estudiar, nosotros hemos estudiado por nuestra propia cuenta. No hay que reclamar, nos dieron la vida, nos cuidaron cuando éramos niños. Entonces, si quieren ese agradecimiento, sin rencores, con perdón, hacer un documento de calidad, estable, y que los viejitos puedan tener una vida digna, ¿no? Y muchas veces tienen hijos que rotar, un mes el uno, otro mes el otro mes el otro. ¿Cuántos hijos lo han dejado? Los padres le han dado por hipoteca a su casa y han perdido y se han quedado en la cochina calle. Y los hijos felices tienen plata y no hacen nada, andan alquilando. Entonces, esas cosas, el abogado juega un papel muy importante. Ahí está su servicio social. De repente no va a cobrar honorario, pero está sembrando para el bien y el bienestar, por el bien mayor de aquellos ancianos, de aquellas personas que también nosotros no sé si iremos a llegar. Al menos yo estoy en 55 años y me creo en mi segunda juventud, ¿no? Perdón. Continuamos. Tenemos acuerdo regulador en ejecución de sentencia. Ya se dijeron de todo para todo en el proceso de divorcio. Imagínense, viene lo material.
Y muchas veces hay damas, y con mayor respeto, yo tengo mi madre, tengo mi esposa, tengo mi hija. A veces yo siempre le digo, hay mujeres que le enseñaron en matemáticas 2 operaciones nada más, a multiplicar y a sumar, pero no a restar ni a dividir. Entonces le digo, no, le digo, hay que restar y hay que dividir aquí. Entonces, es ahí también, naturalmente, cuando se va en ejecución de sentencias, es señal que el proceso, por decirle, no tuvo un asesoramiento previo al proceso de divorcio. Y es por eso que han llegado a la ejecución de sentencia al tema de los bienes. Entonces, esa situación es necesario. Hay que calmar las aguas ahí, y ya corrió mucha sangre, hay que parar y realmente apaciguar, porque los hijos muchas veces son los que más sufren de esta desaveniencia. Entonces, y muchas veces pelean tanto que terminan en remate sus bienes. ¡Qué barbaridad! Digo, ahí sí que hubo un mal asesoramiento o exagerado capricho de los patrocinados. No puede ser posible que sus propios bienes los estén llegando a un remate por no llegar a un acuerdo regulador directamente, solucionarlo en 15 días. Y que esto es tuyo y esto es mío y chao. Imagínense un patrimonio de $500,000, lo van a rematar en 250,000, pagan los honorarios, pagan esto, pagan el otro, se quedan con 100, 300 perdieron. No puede, entonces ahí el abogado tiene que asesorar, tiene que orientar que un documento les puede solucionar este problema. Ya tuvieron suficiente. Y es por eso que muchas personas cambian de abogado después del divorcio cuando va a ser la ejecución, el tema de los bienes de la comunidad gananciales o cuando hay confusión de los bienes propios o patrimoniales. Bien, ya estamos llegando al último punto, que son las limitaciones y prohibiciones de los acuerdos reguladores. No todo se puede convenir en acuerdos reguladores. No se puede decir, por decirle, renuncio a la asistencia familiar. No puede decir, yo jamás le voy a dar asistencia familiar a mi padre. ¿No? Yo de boca renuncio a mi 50%. No, las cosas no son así. Además que los acuerdos reguladores que no están elaborados correctamente, los jueces los pueden observar. O sea, cuando hay exageración, cuando hay desproporción, cuando realmente las personas no han ido a ratificar, posiblemente han utilizado apoderados, palos blancos ahí, entonces los jueces tampoco, con la experiencia que tienen, convocan y muchas veces a audiencias conciliatorias, y con el perdón de los abogados, los sacan a los abogados porque son los que están obstaculizando, los que no están dejando que esa situación llegue a un buen fin. Entonces hay jueces y juezas que realmente con buen tino, con buena orientación, ahí los abogados nos aplazamos. Cuando nosotros deberíamos ser los que cooperemos con aquellas personas que nos pagan. O sea, el abogado tiene que ser en materia familiar, en materia de niñez y adolescencia, en materia de asistencia familiar, en materia de régimen de visita, en división y partición, en reconocimiento de bienes gananciales, en reconocimiento de los bienes propios. Realmente hay que ser ecuánime, hay que ser leal, hay que ser consecuente, hay que tener dignidad y hay que ver muy bien ahí los 10 mandamientos de Contur. Muy importante, que siempre nos lo recuerdan, siempre lo estudiamos, pero muchos de ellos, cuando ya llegamos al ejercicio, los echamos al canasto y decimos, eso es pura teoría, otra cosa es en los hechos. Bien, queridos colegas, ahora me podrán, para concluir, me podrán decir, ¿y por qué no nos ha traído modelito aquí, por decirle, de acuerdos reguladores? Aquí considero, por el respeto que se merecen los colegas, simplemente hemos venido a ilustrar, por decirte, la gran importancia que significan estos documentos, y ustedes están conminados, emplazados a redactar su propia literatura, la propia historia de cada pareja, de cada familia, de cada circunstancia que tenga que ver cuando se trate de la parte humana, de tenencia, de guarda, de tutela, cuando sea de régimen de visita, asistencia familiar, ordinaria, extraordinaria, ¿no? Los gastos compartidos.
la responsabilidad que implica, el estado uno que debe tratar con los hijos, o también cuando se trate del tema patrimonial, el tema estrictamente, no hay que mezclar, hay que separar la paja del trigo. La gente primero quiere hablar de los bienes. No, señor, vamos a hablar primero de los hijos. No, pero yo quiero los bienes. De los hijos primero. Tienen que, esas personas, esos niños no pidieron venir al mundo. Tienen que tener certidumbre. Y nosotros los abogados tenemos que tener la autoridad para poder explicar. Y si no nos entienden, no nos comprenden, etcétera, etcétera, entonces, digámosle, lo sentimos mucho, no compartimos porque nosotros tenemos valores, tenemos principios, por lo cuanto están en la Constitución, están en el Código de las Familias, están en el Código de Niños, Niñas y Adolescentes. Y todos nuestros últimos códigos, todos son principistas. Y si ustedes ven, miran exactamente el artículo 3 y 30 de la ley del órgano judicial para los jueces, y que nosotros formamos parte también de ello, se van a dar cuenta la gran importancia, la gran valía en la Constitución, cuando expresamente en el primer libro le delega ahí a la niñez y adolescencia, al adulto mayor, a la familia, le delega cuerpos estrictamente especiales, y que todo eso va concatenado con estas otras normas especiales. Bien, para concluir, y después pasamos al rol de las preguntas y respuestas, solamente métanse a su cabecita los principios de la ley 603, el artículo 210, 211 y 212, que le van a servir de mucha valía para los acuerdos reguladores. Muchas gracias, y ahora llegó la hora de las preguntas y respuestas. Por favor, que sean muy puntuales, y estamos aquí prestos para responder de todo lo que sea acuerdo regulador, desde el punto de vista humano y familiar y patrimonial.